Me ha conmovido la manera como el quizá más reconocido filósofo residente en Berlín, de origen de Corea del Sur, Byung-Chul Han, se ha dirigido a los reyes de España y al auditorio que lo ha engalanado con el premio Princesa de Asturias en Comunicación y Humanismo. La obra de Byung-Chul Han efectivamente es una obra que incomoda, una serie de ensayos que irritan porque hacen lo que haría cualquier filósofo, y es poner el dedo en la llaga, meterse donde nadie lo llama para señalar inconsistencias que ocurren en el mundo, en la historia, en la sociedad. Y él justamente se ha metido en el mundo contemporáneo, y es por eso que atrae la mirada de antropólogos, de historiadores de la actualidad y de sociólogos, pensando esta sociedad del rendimiento, del cansancio, esta era de la transparencia, en donde entre más se predica la transparencia, se elimina la confianza. Este mundo virtual y del ciberespacio, de las redes sociales, donde nos hemos vuelto esclavos de nosotros mismos, esclavos de la tecnología, de los aparatos digitales, de los smartphones, esclavos de nuestra propia esclavitud creyendo ser libres. Y es lo que él va a señalar en ese discurso magnífico que pronunció en Oviedo, llegando de una manera tan sencilla y de una manera tan sencilla, diciendo cómo no es que esté en contra de la llamada inteligencia artificial, que debería llamarse más bien imitación artificial, o de las redes sociales, que deberían llamarse redes virtuales, o del smartphone, sino que es como si le hubiésemos arrebatado el látigo al amo para nosotros mismos azotarnos. Esa metáfora fue muy poderosa. Y enseguida Byung-Chul Han va a referirse a lo que más me interesa para esta videocolumna, citando a Alexis de Tocqueville, uno de los grandes teóricos de la democracia y de la democracia americana. Va a señalar que si hay algo que posibilita la democracia en el mundo occidental desde sus orígenes, es la disidencia. Es un otro que siente, piensa, actúa y sobre todo opina distinto. Sin eso no hay democracia. Sin eso simplemente caemos presos de los autócratas, de los populistas y de los totalitarios. Y eso que citó Byung-Chul Han en su discurso de recepción del premio Princesa de Asturias 2025 en Oviedo, me ha hecho volver sobre un texto clásico, ya, porque tiene un poquito más de 30 años, Políticas de la Amistad de Jacques Derrida. Y parafraseando permanentemente, dándole vueltas a esa frase de amigos, he aquí que no hay amigos, llega Derrida al tema de la democracia, y uno de los capítulos más álgidos tiene que ver con la invención del otro como enemigo. Y allí se concentra en algo que se está repitiendo en el mundo contemporáneo, y es la paranoia de inventar al otro como enemigo. Ya no es el contradictor, ya no es ni siquiera el adversario, no, simplemente es el enemigo. Y quizá una de las trampas mayores del mundo virtual, del ciberespacio y del wokismo y la cancelación cultural y del correspondiente antiwokismo de derecha es esa, inventar al otro como enemigo. Una paranoia que desde hace tiempos con la violencia en Colombia, Michael Taussig había señalado abiertamente. Es uno de los países del mundo en donde permanentemente se inventa al otro como enemigo. Pero quizá eso ya no es solo colombiano, sino mundial, global. Y con las redes virtuales y con la manipulación que se hace a través de ellas, manipulación sin darnos cuenta, porque entregamos todo a ellas, entregamos todo a los smartphones, entregamos todo a las aplicaciones digitales. Y entonces lo que logra ese mundo del ciberespacio, ese mundo de Internet, ese mundo virtual, es crear compartimientos estancos, creer que el mundo funciona como funciona mi burbuja digital,
Creer que como yo siento, pienso, actúo y opino, así funciona el mundo. Y qué engañados estamos. Porque justamente hay miles de burbujas digitales, hay miles de posibilidades. Y hay que romper, hay que salir de los compartimientos estancos, de esas burbujas digitales, para ver lo que piensa, lo que siente, lo que opina, lo que dice el otro. Y hace un buen tiempo que hago videocolumnas sobre algunos ensayos de Byung-Chul Han en este canal. Y siempre les he recordado a las personas que me ven, ¿qué dice el otro? ¿Qué dicen los otros? ¿Qué piensan los otros? Y es más, he aconsejado que uno debería seguir a personas que sienten, piensan y actúan distinto. Y si uno encuentra algo genuino, valioso, retrinarlo, difundirlo. Esa es la manera de romper las burbujas digitales. Pero sobre todo es la mejor manera de enfrentar la ideología hoy, más que nunca, de el que no está conmigo, está contra mí. Y es la manera de conjurar esa maldita paranoia de inventar al otro como enemigo. Porque en la medida en que inventamos al otro como enemigo, entonces, si no es del norte, es del sur y es mi enemigo. Si es del sur y yo soy del norte, soy el enemigo del sur. Si no es de los de arriba, es de los de abajo. Y tenemos todo ese demonio de las oposiciones duales que ya no funcionan como analogías, ni como pasajes de uno a otro lado, sino francamente como bandos. El adentro contrario al afuera, lo duro contrario a lo blando, lo seco contrario a lo húmedo, el día contrario a la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí podemos llegar a esa batalla cultural que hizo la astucia de transformar la lucha de clases en guerra de identidades y que nos convoca a una nueva batalla cultural, pero es una batalla cultural concretamente contra nosotros mismos cuando operamos así. Cuando de entrada descalificamos al otro y lo tachamos de fascista, de nazi, porque simplemente me cuestiona, porque simplemente me muestra la posibilidad de reírme de mí mismo. Y esto sí que aplicaría para los mandarines del mundo contemporáneo, de diestra y siniestra, de arriba, de abajo, de adelante y de atrás, que no toleran el humor, como muchas femichistas se indignan si un hombre les regala flores. Probablemente es la mayor ofensa que se le puede hacer a una militante activista radical de última generación del feminismo. Si se le regala flores, es una ofensa. ¿Por qué? O ayudarle a una persona a cargar sus libros que se le están cayendo, déjeme que yo puedo sola. Hay algo extraordinario. O invitar a alguien, ¿qué querrá? Detrás de eso, ¿qué buscará? Y hay una suerte de sospecha permanente que se ha instaurado y que rompe los vínculos sociales, que rompe las relaciones, que impide que podamos fluir en amistad, en amor, en solidaridad, en fraternidad. Y de esos compartimientos estancos, de esas burbujas digitales, se forman sectas, arriba, abajo, adelante y atrás, y se despedazan entre ellas por boronas de poder. Ese es otro fenómeno extraordinario. Entonces sí que llama la atención la necesidad de conjurar, de pinchar esas burbujas digitales. Y el mejor modo, pues viendo qué dicen los otros. Y ojalá retrinando, reproduciendo lo que los otros dicen, si eso nos interpela, si eso es genuino, si lo consideramos valioso. Pero no, el otro no puede decir nada valioso porque es del otro bando, porque es de los de allá. Y lo que es peor aún, si en alguna medida trata de criticar, o por lo menos de poner en tela de juicio, o de ironizar, o de introducir algo de humor contra mi Mesías, mi Salvador, mi Redentor, mi jefe supremo, mi líder de talla mundial, es un enemigo y ojalá lo pudiera declarar enemigo del pueblo. Qué barato esa especie de raciocinio que de razón nada tiene. Es pura pasión y pasión de vientre, de las tripas, y que instaura sin querer queriendo esa paranoia de inventar al otro como enemigo, no como contradictor, no como crítico, y que por supuesto daña el pensamiento crítico, porque si el pensamiento crítico tiene sentido es porque es ante todo autocrítico. Y en días pasados en Colombia asistimos a la corroboración de esa
inventar al otro como enemigo. Y claro, no es solamente de acá, por supuesto, es algo que usan los mandarines, repito, de arriba, de abajo, de adelante, de atrás, de diestra y de siniestra en el mundo, y es algo que se instrumentaliza a través de youtubers y bodegas digitales. Y es un horror porque finalmente se entra en ese entrampamiento digital que es: yo no miro al otro, yo no me relaciono con el otro, si no es de los míos, si no está homologado a lo que yo soy, adiós, fuera, va de retro. Y es una trampa en la que caemos con mucha facilidad, o que podemos caer con mucha facilidad, porque es la mayor trampa de la ideología. Nos da una suerte de formato, y si se sale de ese formato, casi que nos obliga a comprar un paquete completo. ¿Y quién dijo que uno tenía que comprar un paquete completo? ¿Quién dijo que si no reconocía algo valioso en Donald Trump había que callarlo? ¿Quién dijo que si no reconocía algo valioso en Álvaro Uribe o en Gustavo Petro habría que callarlo? Y lo que es peor aún, cuando alguien critica a uno de estos representantes idolatrados por una multitud ciega, sorda y muda, que cual borrego sigue a sus líderes, entonces se vuelve enemigo del líder, del amo, del jefe supremo. Y algunos llegan a decir: quién sabe, eso que lo critica es que está resentido porque no le dio lo que quería, porque no lo hizo ministro, porque no lo hizo embajador, porque no le dio contratos. Y empieza la mala fe a pretender circular en una suerte de chisme de pasillo completamente ridícula. En mi caso personal debo señalar que no soy ni enemigo de Gustavo Petro ni de Álvaro Uribe. No me interesa. Eso no quiere decir que durante años no haya criticado a la derecha colombiana y a Álvaro Uribe mismo, pero que cuando tuve que reconocer algo propositivo de él o de sus seguidores lo hice. Y lo mismo diría de Gustavo Petro. Pero no soy ni fanático, ni seguidor, ni borrego ciego de un personaje que actualmente gobierna Colombia y que ha cometido sendos errores, no solamente desde lo personal, sino al ser investido como jefe de Estado y al haber realizado una promesa de cambio que nunca llegó, salvo en la imaginación y en la fantasía delirante de quien se cree líder de talla mundial, pero como bien lo dice en su columna de hoy Daniel Coronel, pues cometió un sendo error que le están cobrando. Es evidente que nos sentimos indignados y solidarizados con el presidente, los que vemos la injusticia y la arbitrariedad de tildarlo de matón y narcotraficante cuando claramente ha sido un luchador contra el narcotráfico en Colombia y en el mundo. Eso hay que decirlo. Pero lo que le están cobrando indudablemente es haber cometido la machaquitez, es decir, la payasada de irse con un megáfono a una plaza, a una calle de Nueva York y tratar de insubordinar en su discurso a soldados contra el presidente constitucionalmente elegido de ese país. No es por su discurso de las Naciones Unidas y no es que venga a decir que gracias a él se lograron los altos al fuego con Netanyahu. No, es completamente triste y patético creerse el alcalde del mundo cuando a duras penas es el último de los aurelianos. Y aquí hay que hablar concretamente y uno no puede dejar de ironizar, porque hace el ridículo constante y se reduce a un meme, como también el expresidente Duque se redujo a un meme haciendo rendir el jugo de naranja con agua o ante los 7 enanitos, que no lo dijo en la ONU, sino en la UNESCO. Los que sacan eso ahora confunden la UNESCO con la ONU. Eso fue un episodio de la UNESCO ante una persona extraordinaria que trataba de no levantar las cejas, la señora Audrey Azoulay, que había sido ministra de Cultura de Emmanuel Macron y que por supuesto le aterró la metáfora de los 7 enanitos del expresidente Duque y que hizo un oso cósmico con esa metáfora. Por supuesto, los presidentes hacen osos cósmicos y tratan de repararlos, y muchísimos políticos niegan que se equivoquen. Ese es el peor error de un político. Un político debería decir: sí, me equivoqué, soy humano. Pero como se creen extraterrestres, como se creen mesías, salvadores, redentores, entonces son infalibles, nunca se equivocan, por amor a Cristo y a todos los budas y vírgenes del planeta. Cuando usted cree que su líder es un mesías, un salvador o un redentor, imagíneselo con diarrea. Claro, no es necesario escucharlo porque ahí sí hay diarrea mental en muchos de ellos.
repito, de arriba, de abajo, de adelante, de atrás, de diestra o de siniestra. El horror de la diarrea es que no son heces sólidas, sino líquidas y huelen muy mal. Y por supuesto generan una especie de gastroenteritis del cuerpo social que los adula y que cree que cualquier cagada en términos de diarrea es oro, cuando evidentemente estamos ante un cacas que se caga por todas partes. Y hay que decirlo así, en plata blanca y a calzón quitado. Eso no quiere decir que no sean o que no hayan sido elegidos popularmente, pero hay que señalar un va de retro cuando pretenden atornillarse en el poder. Y el hecho de que Donald Trump esté delirando no justifica un cambio de constitución en Colombia y menos a la raca mandraca. En días pasados asistimos a unos osos cósmicos que realmente daban pena ajena y hay que señalarlos, sin ser enemigos de Petrovsky y amigos de Uribe, no, simplemente en una sana crítica, en un ejercicio de ironía y humor que sí que necesitamos en Colombia, porque de lo contrario vamos a seguir en el desbarrancadero de inventar al otro como enemigo y de matarnos mutuamente. Y tiene que ver con ese Consejo de Ministros en donde en vivo y en directo despide a un viceministro del modo más capataz posible que uno nunca se hubiera imaginado en el artífice del cambio. No va más, hermano. Usted no va más, hermano. ¿Qué tal que le dijéramos en las urnas a ese proyecto de cambio que nunca llegó? Ustedes no van más, hermanos. Y eso habrá que ver lo que pasa con la consulta de hoy, en donde a ver cuántos millones de votos van a sacar, a ver si es tan fácil como llenar las plazas con fleteos, porque bien sabemos que así el líder sea de derecha o de izquierda o de centro o de lo que sea, pues tiene que dar tamal y lechona para que la gente vaya, tiene que haber teloneros que canten en el concierto previo inaugural para que luego llegue el amo y el jefe supremo y los community managers digan, llegaron a escuchar al líder de la patria, al salvador de la nación. Pues no hay ni líder de la patria ni salvador de la nación, como nadie es bueno y no hay un único sentido correcto de la historia. Despidámonos de esas telarañas que lo único que hacen es volver a meternos en compartimientos estancos y en burbujas digitales, y el mundo así no opera, la historia así nunca ha sido. Hay que relativizarse y sacudirse esas pretensiones y esas arrogancias de que al último personaje del último rincón, en no sé dónde, en Gaza o en Biafra o en la India o no sé, en Bolivia, en La Paz, no sé dónde le interesa lo que yo digo. No, somos paja que arrebata el viento. Y ese relativizarse es un llamado a que conjuremos la invención del otro como enemigo y a que reinstauremos las políticas de la amistad, en donde el otro puede ser un adversario, puede ser y debería ser un contradictor, y un contradictor al que tengamos que incluir en un ambiente democrático sano que por supuesto Colombia hace mucho tiempo no ha tenido. El segundo episodio de esta semana fue atroz. Y es evidentemente un señor calvo que apodaban el Diosdado Cabello de Petrovsky, que le renuncia desde París después de habérsele adelantado desde China con el borrador de la Constituyente. Y les da una piedra terrible que en sana crítica uno mire el tal borrador montealegresco y lo que descubra es que es un cortar, copiar, pegar de la constituyente chavista que quería dejarle todas las gabelas al régimen para que el tirano se instaurara en el poder y se instalara y se atornillara, como así lo hizo con su continuador Maduro, que yo apodo Maburro, y ahí evidentemente prima más el Maburro que el Maduro. Entonces evidentemente llegamos a algo que a las claras no les dan los tiempos, no tienen los votos, no está claro lo que es el tal proyecto constituyente, y ante una mediocridad arrabalera, baratísima, del cambio que nunca fue y que por supuesto se justifica diciendo es que hace 200 años las élites y la burguesía no nos dejan y esta vez tampoco nos dejaron gobernar. Cuando uno mira las proposiciones fundamentales de ese mamarracho constituyente, lo que descubre es que se quieren atornillar en el poder y lo peor es que no tienen con qué. Es triste, eso es patético, es machaquitesco,
Es una payasería. Y hay que decirlo así. Y eso no lo hacen uno ni enemigo, ni fascista, ni nazi, simplemente por ejercer el derecho de la sana crítica. Indudablemente el mayor error, y es un error intencional, es decir, no es tan errático, de Donald Trump, es cobrarle lo del megáfono a Petro y quitarle no solamente la visa, sino incluirlo en la lista Clinton, que eso sí que les duele porque es algo que tiene unas implicaciones feroces, no solamente para él y su familia. Y dicho sea de paso, aquí sí hay una aclaración que necesitamos los colombianos. Si el mismo presidente dice que desde hace años se separó de su mujer, ¿cómo es que su mujer funge de primera dama y ha gastado cientos de millones de nuestros impuestos? Ahí sí se requiere una investigación como mínimo de oficio y que esa señora renuncie, si tiene dignidad y no brinconería, a la condición de primera dama porque no nos representa. El mismo presidente dice, estamos separados hace años. Y lo dijo claramente. Ahora va a decir que no dijo lo que dijo, aunque quedó grabado. Entonces, evidentemente, si la señora no es primera dama, que cierren esa oficina y que no nos vengan con el cuento de que nos está representando yendo a las cárceles por condiciones humanitarias, porque no nos representa. Entonces ahí hay un llamado de atención fundamental y por supuesto me imagino que el procurador tendrá que actuar con una investigación de oficio hacia ese cargo de primera dama que desde hace mucho tiempo habría que haber quitado de Colombia. Porque es completamente ridículo, parece de reinado de belleza. Entonces ese es un punto fundamental. Claro que es injusto y se las cobraron también a ella, máxime si se había separado del jefe de Estado. Entonces, por supuesto que comprendemos esa arbitrariedad, pero el hecho de comprender la arbitrariedad no hace que entonces, creyendo que llenando plazas públicas, Trump se va a echar para atrás. De ninguna manera. Cada vez va a escalar mucho más el lenguaje, pero lo van a instrumentalizar políticamente para esta campaña que ya arrancó desde hace mucho tiempo y que evidentemente sienten que se les va el poder, que no pudieron, que ese cambio no sirvió. Y hay que decirlo francamente. Claro, hay muchas otras cosas positivas que lograron como las entregas de tierras, pero la multiplicación exponencial de cupos universitarios son una mamarrachada porque son los nuevos estudiantes que llegan a las universidades, así como Vulgarcito no solamente es una mala persona y un precarísimo ministro de educación, incapaz de ganar el título de magíster en la universidad de cuyo Consejo Superior Universitario él es el presidente, sino que acabó con el ICETEX y es criminal ese revanchismo social de Vulgarcito de negarle el futuro a miles de jóvenes que se han educado y que lo necesitan a través de esos préstamos del Instituto de Crédito Territorial. Además, él que viene de universidad privada es absolutamente ridículo en su pregrado. Entonces, Vulgarcito es un vulgarcito. Y ahí mismo también dentro de la crítica yo les pregunto a ustedes, adalides del gobierno del cambio, ¿qué ministro o ministra es relevante? Quizá la ministra que le alega y que no sé cuánto tiempo durará en el cargo por haberle alegado, por haberse atrevido a alegarle al jefe supremo. En esas estamos. Y esas payasadas de los consejos de ministros son esos, son payasadas. A mí sí me parece deplorable que el Consejo de Estado haya prohibido algunos de esos shows porque nos divertían muchísimo y porque se convirtieron en un divertimento de la comedia barata que desgraciadamente a veces necesita la gente para soportar la vida y su existencia. Entonces sí, están esos famosos consejos de ministros que las sagas que antes veíamos, las comedias de Don Chinche, etcétera, etcétera, del dejémonos de vainas, pues ahí los tenemos como comidilla en la televisión, porque desgraciadamente tampoco ha habido buenas producciones culturales telenovelescas últimamente, salvo las telenovelas árabes, en donde las empleadas del servicio doméstico son felices contándome por lo menos una de las personas con las que mejor me relaciono, diciéndome que aquel macho la dejó y luego volvió y ella se siente dichosa porque ahora lo perdona, porque lo único que quería era que la amasara, que la amara, que la amase. Entonces por eso hago la paráfrasis de que la amasara. Son palabras textuales que me gratifican mucho, que me hacen reír, pero que muestran cómo la necesidad
de muchas personas es esa, tener una telenovela, una pantalla que me diga lo que está ocurriendo en la vida para poderla soportar. Y entonces ahora los políticos son los que nos hacen telenovelas. Pero la mayor desgracia de todo esto no ha sido solamente luego la renuncia del Diosdado Caballesco, que le renunció desde París, luego voló de China, fue en un hotel de China donde planteó eso, para levantar los fantasmas de que Mao estaba detrás, etcétera, etcétera. Una patética representación, y luego desde París le renuncia porque se le adelantó al ego gigantesco, que ese sí es de talla mundial del jefe supremo, y no fue él el que anunció la constituyente, sino Monte Alegre. Parece que fue por eso que le pidió la renuncia y en una hora llegó la renuncia irrevocable, con faltas ortográficas increíbles, sin saber tildar también. Se ve que la escribió a la carrera, lleno de furia, pero también controlándose y pareciendo que su causa ahora es noble. Con una frase de cierre que parece de novela de Agatha Christie: cuídese mucho porque hay traidores en el Palacio de Nariño, con dagas muy punzantes. Cuando un espectador lee eso, dice: ¿qué está pasando? Se están apuñaleando entre ellos, y desgraciadamente esa es la verdad. Políticas de la amistad, de amigos demócratas, he ahí que no hay amigos demócratas, pero es mejor que sean contradictores y no enemigos. Hoy se va a ver qué pasa con la consulta que cuesta 200.000 millones de pesos para ordenar una lista y para diferir o para diferenciar o para determinar si uno u otra es el candidato por ahora de esta consulta, que no sé si es interpartidista, etcétera, etcétera, y luego que va al Frente Amplio soñado por Petrovsky, y Pinturita ha desaparecido. Todos sabemos, y yo creo que no se necesita ser Sherlock Holmes para ver que detrás, allá en el Frente Amplio, está un señor llamado Rollecito, a pesar de que el jefe supremo dice que detesta a los reyes y que a los reyes les corta las cabezas. Bueno, tal vez no a los rolles. Y ahora Rollecito nos va a venir con la bondad, con el amor, con la reconciliación, con un discurso que parece de obispo, a competir con el tigre de papel. Es una telenovela. La desgracia es que hasta ahora ninguno de los más de 60 candidatos ha presentado su plan de gobierno serio al país. Aquí no hay seriedad, aquí lo que hay es consignas, aquí lo que hay es eslóganes, aquí lo que hay es una mano de oportunistas que ojalá se fueran todos. Y cuando critico a uno no quiere decir que no haya criticado a otro o a los otros, pero eso tampoco quiere decir que si hay algo genuino en ellos o en alguno de ellos o ellas no lo reconozca. Indudablemente, una de las personas que más he criticado es a la oportunista Nayibe, que si tiene que chapucear en un río, como sea, para ganarse un like, lo hace. Es despreciable eso. Lo triste de estos politiqueros de oficio es lo despreciables que son, y hay que decirlo así. Entonces, amigos, he aquí que no hay amigos, y amigos demócratas, he aquí que no hay amigos demócratas, pero no tenemos que inventarlos como enemigos. Quizá una salida, no sé si biunchuljanesca, pero por lo menos se las digo a ustedes, es aprender a reírnos de nosotros mismos. Es aprender a reconocer que defecamos y muchas veces nos da diarrea y propagamos diarrea. Pero además nos podemos curar. Y nos podemos curar nuestra flora intestinal y podemos respirar un mejor aire, creer en un mejor futuro, no matarnos por tonterías, así como muchos jóvenes se apuñalan por una camiseta. No más esa suerte de agresión permanente y esos discursos de odio, diciendo que el otro porque me critica tiene discurso de odio también, cuando no es así, lo sabemos muy bien. Sacudámonos de tanta telaraña de ridícula invención del otro como enemigo y de paranoia y de delirios de persecución que no existen. Eso no quiere decir que los adversarios no planifiquen para ganar y controlar el poder, como los que lo ostentan no quisieran a cualquier precio conservarlo. Justamente ese es el error, pretender tener poder o conservarlo a cualquier precio. ¿Acaso no deberíamos aprender más de la vocación del servicio? ¿Acaso no deberíamos aprender más de lo cotidiano, de la intimidad? Y eso sí,
No permitir que la política o que los políticos o las bodegas se vuelvan policías del deseo, porque eso sí que nos amargará la vida, eso sí que no nos permitirá respirar otro aire que Colombia requiere, a pesar de que cada vez más, desgraciadamente, no va más, hermano, por ser un desastre sin remedio.